costado. Y eso es como lo más que frecuentemente vamos a encontrar. A nivel del examen físico, crepitantes, disminución de los ruidos respiratorios, y bueno, como elemento patognomónico, que lo mencionábamos en meningitis, el soplo tubario. Pero bueno, el patognomónico es ¿no? En este caso. En cuanto a su epidemiología, las infecciones respiratorias o la neumonía principalmente conlleva una alta mortalidad, principalmente mayores de 65 años, donde tienen hasta 10 o 10 veces más riesgo de ser hospitalizados. Genera hasta 1.6 millones de hospitalizaciones al año. En Venezuela no escapamos de esto. Este es el último anuario de mortalidad que tiene el país, que fue publicado en el 2021, por si no lo habían visto alguna vez. Las últimas estadísticas que tenemos del año 2016. Y fíjense que neumonía e influenza y otras enfermedades del parénquima respiratorio ocupan octava y novena causa de muerte a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces, aunque vemos que el porcentaje es bajo, aproximadamente si sumamos esto es el 5%, pero bueno, está dentro de las primeras 10 causas de muerte en el país. Normalmente me imagino que ustedes van a ver que la neumonía la pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Lo van a ver como neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, multilobar, atípica y miles de otras clasificaciones. Pero esas no son las clasificaciones que normalmente debemos usar. Generalmente existen dos: la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado el término neumonía asociada a cuidados de salud. No. Okay. Ese término tampoco se usa. Antes se decía, por ejemplo, un paciente que se dializa. ¿Qué creen ustedes qué tipo de neumonía tiene si se dializa? Él no es que está hospitalizado. Él simplemente va lunes, miércoles y viernes a dializarse en algún lugar. Bueno, igual creo que sería nosocomial, ¿no? Bueno, y ahí es donde entra el dilema, ¿no? Ese tipo de paciente no es ni tan nosocomial, pero tampoco es tan de la comunidad, ¿no? Igualmente, por ejemplo, pacientes que estén en geriátrico o estos centros de cuidado, técnicamente no están, o sea, están en la comunidad, pero hay como un contexto médico asociado a su alrededor, que no es tanto como si estuviese hospitalizado. Entonces, en ese contexto entraba antes lo que eran los pacientes con neumonía asociada a cuidados de salud, porque no estaban ni en un lado ni en el otro. Y por eso lo pusieron un diagnóstico aparte. Sin embargo, ya se demostró desde hace mucho tiempo, desde 2019, que los pacientes que tienen este tipo de infecciones no tienen una microbiota o una microbiología, una etiología particular, distintiva a otras personas que son de la comunidad. Son los mismos microorganismos que el paciente ve en la comunidad o que cualquier persona con neumonía en la comunidad puede tener. Entonces, por lo tanto, ya ese término de neumonía asociada a cuidados de salud se elimina y simplemente todo paciente que venga de esos lugares tiene una neumonía nosocomial asociada a la comunidad o adquirida en la comunidad, ¿no? Eso es como, por ejemplo, que si alguno de ustedes o alguno de nosotros los profesores, los médicos que nos desempeñamos en el hospital nos dé de repente una neumonía. ¿Nuestra neumonía sería nosocomial o sería de la comunidad? ¿Qué creen ustedes? Nosocomial. No, volvemos a lo mismo, sería de la comunidad. ¿Por qué? Porque la neumonía nosocomial ya está establecido que tiene que el paciente estar al menos 48 horas en un centro de salud. Y si eso no se cumple, no lo podemos considerar nosocomial. Y es que por más que nosotros estemos mucho tiempo en el hospital, no estamos perennemente allí en una condición de enfermedad como para que esas bacterias tengan la suficiente oportunidad de colonizar nuestro organismo
y por lo tanto genera la infección. Entonces, a pesar de que estemos tentados a pensar que hay una neumonía en la comunidad, no siempre va a ser de la comunidad. Como pensar que, por ejemplo, yo me hago una herida en la piel y por hacerme la herida en la piel, si me la hago en mi casa es de la comunidad, pero si me la hago en el hospital es por un microorganismo nosocomial, más o menos lo mismo. O si me la hago, o independientemente de eso, solamente por ser médico, por tener una herida en la piel, ya tengo un microorganismo más resistente. No necesariamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que antes, como les mencioné, se pensaba, pero ya simplemente la nosocomial obligatoriamente tiene que estar más de 7 días más de 48 horas hospitalizado. O que después que lo hayan dado de alta al paciente pase al menos 5 a 7 días, dependiendo de la literatura que lo lean, después del egreso. Si el paciente, por ejemplo, está hospitalizado, lo egresan y a las 72 horas de egresado hace síntomas respiratorios, sigue siendo nosocomial porque probablemente ese microorganismo lo incubó en el hospital. O sea, principalmente las neumonías, los tipos de neumonía que existen son estas, adquirida en el hospital o nosocomial, dependiendo de donde lo lean, y la asociada a ventilación mecánica lo podemos considerar como adquirida en el hospital también. Y dentro de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos dos grupos también, dos tipos, la normalita, sí, sin apellido, sin más nada, y aquella que es neumonía adquirida en la comunidad severa. O sea, como ya les comentaba, la neumonía adquirida en la comunidad se adquiere en un ambiente extrahospitalario y se manifiesta dentro de las primeras 48 horas de ingreso a una institución. Es decir, si podemos suponer que el paciente tiene un infarto y en las primeras 48 horas desarrolla síntomas respiratorios, a pesar de que está hospitalizado, esa neumonía yo la considero de la comunidad porque probablemente ese microorganismo viene de la comunidad. O que el paciente que estuvo hospitalizado y se da de alta y ya han pasado 7 días después de que se dio de alta. Porque si está dentro de los primeros 7 días, como ya les mencioné, eso sería nosocomial todo. Los criterios que utilizamos para definir neumonía severa son los mismos criterios del año 2007 de la ITSA y la Asociación Americana de Tórax, que son estos que están aquí, donde 3 criterios menores de estos que están acá, o uno mayor de estos, ya sea hecho séptico o falla respiratoria que requiere ventilación mecánica, ya es un criterio de neumonía adquirida en la comunidad severa. ¿Y eso por qué es importante? Porque este tipo de patología generalmente va a requerir o vamos a pensar en un microorganismo distinto y va a ser un paciente que va a estar más críticamente enfermo, que va a requerir otro tipo de manejo más específico y más, una unidad más adecuada. Por eso incluso generalmente lo que son las neumonías adquiridas en la comunidad severa, o este criterio para neumonía adquirida en la comunidad severa, también los utilizan en algunas guías como criterios de ingreso a UCI. Porque básicamente lo mismo, si es una neumonía severa, el paciente requiere UCI. Ahora, en cuanto a la etiología, el microorganismo principal sigue siendo Streptococcus pneumoniae, ya lo habíamos mencionado. En segundo lugar, tenemos a Haemophilus y tenemos a Moraxella catarrhalis. Y ya les mostré una gráfica, aunque Streptococcus sigue siendo la principal causa, la cantidad de casos por Streptococcus ha ido disminuyendo en el tiempo gracias a la vacunación. Algo importante que ustedes tienen que saber es que no se van a aislar microorganismos en más del 50% de los casos. Incluso si yo les haga todas las pruebas, le haga cultivo, le haga estudios moleculares a ese puto, y sea la mejor muestra incluso de vías respiratorias, en el 50% de estos casos no vamos a aislar microorganismos. Las bacterias que denominamos atípicas son infrecuentes. No tenemos por qué pensar en microorganismos atípicos de manera normal. Incluso el término de neumonía atípica no existe. Fíjense que le di 3 temas o diagnósticos en general y no mencioné la neumonía atípica. Y es por eso, porque lo atípico son las bacterias.
la evolución clínica es una evolución clínica quizás distintiva, pero no, la neumonía no es atípica por eso. Lo que es atípico es la bacteria. Seguiría siendo una neumonía que en la comunidad. Los virus generalmente se detectan con una frecuencia del 10 a 30% de los pacientes, y la coinfección bacteriana y viral, o sea, una vez teniendo el virus, que se coinfecte con una bacteria, puede ocurrir en el 25 a 30% de los casos. Pero esto es principalmente para influenza. En el caso del SARS-CoV-2, realmente la infección bacteriana es súper infrecuente, y cada vez que van saliendo más literatura, ese número va disminuyendo. Actualmente se considera un aproximado de 4 a 5% el porcentaje de coinfección. Se ve de esta manera. En la época COVID, que le daban antibióticos a todo el mundo, de 100 pacientes, solamente 5 de ellos se vieron beneficiados por el uso de antibióticos. 95 pacientes recibieron antibióticos innecesariamente. Y eso es un tema con las neumonías adquiridas en la comunidad. Porque al fin y al cabo, el COVID era una neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a la etiología, bueno, ya les explicaba que el estreptococo, primera causa, segunda causa hemófilos y tercera moraxella. Y fíjense que, como ven acá, hasta en el 50% de los casos, pero nunca llega a ser superior a eso. Nunca es 70%, nunca es 80%. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hasta en el 50% de los casos pueden pasar sin causa. Algo que contar aquí es que, fíjense, donde está clamidófila, micoplasma y legionela, que son los atípicos, están de último en la lista porque no son frecuentes. No tenemos por qué pensar en esas bacterias de manera normal. Y también algo que contar aquí es que, fíjense que Pseudomonas, que nosotros lo asociaríamos generalmente como un microorganismo nosocomial, también puede estar en la comunidad. Hay personas que pueden ser colonizadas por Pseudomonas. Generalmente son personas que tienen alguna alteración estructural de las vías respiratorias que hace que colonice, y esa bacteria está ahí colonizando, y en algún punto se activa y tu paciente está en la comunidad. Entonces, a pesar de que hay unos microorganismos principales, no se descarta que puedan ser otros. Sin embargo, recuerden que lo más importante que nosotros siempre debemos tener en mente es los microorganismos más frecuentes en cada contexto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo voy a iniciar un tratamiento empírico, y el tratamiento empírico siempre va dirigido a lo más frecuente. Bueno, que al final terminó siendo Pseudomonas, bueno, le cambió el antibiótico ya, pero al principio no íbamos a tratar Pseudomonas, independientemente de, porque uno trata siempre lo más frecuente. Ok, en cuanto a lo viral, influenza A sigue siendo la primera causa. Este es un estudio del 2020 con datos del año 2018, donde evidentemente todavía no existía el COVID. Durante ese punto, el COVID fue el más frecuente. Actualmente ya volvió a ser superado por la influenza. Y como datos también aquí adicionales, además de la influenza y el SARS-CoV-2, recuerden que el virus es el SARS-CoV-2, no el COVID. El SARS-CoV-2 también pudiera estar presente, y el virus incidental respiratorio, que aunque normalmente lo asociamos a infecciones en niños, ya se ha visto con cada vez más frecuencia infecciones respiratorias en adultos. Este estudio me habla de la coinfección. Fíjense que 44% fueron negativos, lo que normalmente confirma lo que dijimos, que más de la mitad salen negativos. Y bueno, aquí hubo coinfecciones también con otros microorganismos. Y lo más frecuente fue influenza A, como lo pueden ver aquí, flu A. Lo que le mencionaba hace rato, que gracias a la vacunación, a medida que ha ido pasando el tiempo, la disminución de los casos de estreptococo han ido disminuyendo. Es igualito la etiología, independientemente del contexto, porque eso que yo le mostré era un estudio de Italia. En otros países, en otras latitudes, se comportará igual, ¿no? Eso es lo que les voy a presentar aquí. Generalmente tenemos, o está descrito, que cada epidemiología es distinta, no solamente por el tipo de bacterias, sino por
el microorganismo resiste, que los genes de resistencia, los tipos de resistencia que pueden tener. Pero bueno, Colombia también, estreptococo fue la primera causa. Aquí quizás el estafilococo está de segundo, aunque no es lo más frecuente, pero vemos hemófilos también. Sin embargo, aquí también tenemos micoplasma, fíjense, 8%, 10%, nada frecuente. Lo viral también más o menos un 10%, 15%. Y fíjense, etiología desconocida, 55%, 48%, recalcando otra vez que la gran mayoría o hasta el 50% de los casos puede no tener ningún tipo de diagnóstico. En Venezuela es igual. Bueno, se hizo este estudio en el año 2012 en Bolívar. Y fíjense que las causas de neumonía que hay en la comunidad, que dijimos que el estreptococo es la primera, no vemos el estreptococo por ningún lado de la tabla. ¿Y qué vemos de primero? Bacillus acidocor resistente, tuberculosis. ¿Esto significa que la tuberculosis es la principal causa de neumonía en Venezuela? En absoluto, para nada. Recuerden que esto es una zona de Bolívar y evidentemente Bolívar ya sabemos que por tema de las minas y de ciertas condiciones que hay por allá, de dificultad para el acceso a los tratamientos y todo eso, tenemos muchos más casos de tuberculosis en esta zona. Y bueno, en esta población lograron identificar más casos de tuberculosis, pero eso no significa que sea la más frecuente. Lo más probable es que el más frecuente también sea estreptococo. Aunque yo realicé un estudio el año pasado y observamos que del tracto respiratorio superior, en los últimos tiempos, los microorganismos gram negativos eran los que se aislaban con más frecuencia que incluso los gram positivos, más o menos en una proporción de 80-20%, 80% más gram positivo y 20% gram negativo, 80% gram negativo y 20% gram positivo. Ahora, esta etiología puede variar dependiendo de ciertas características, por ejemplo, que si la legionela, que se llama legionela porque ocurrió primeramente en legionarios, se asocia más con fumadores o pacientes en condiciones de hacinamiento, o que la pseudomonas, como les había dicho, con enfermedad o alteración pulmonar de bases, o estafilococo, pacientes que se inyectan drogas o que tienen enfermedad renal crónica en hemodiálisis, que estos son factores de riesgo para estafilococo en cualquier contexto. Sin embargo, en líneas generales, siempre vamos a pensar en estreptococo en la gran mayoría de los casos. Con respecto a la legionela, aquí en Venezuela no es frecuente, no lo vamos a pensar. Y bueno, ya por sí ya dijimos que los microorganismos atípicos no son frecuentes. Esto también se lo dejo aquí para que después lo lean, de acuerdo a ciertas características epidemiológicas, qué microorganismos podemos pensar. Ahora, el diagnóstico de la neumonía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, generalmente estamos acostumbrados a que, bueno, hacemos el triaje inicial, y si el paciente es subjetivo o tiene clínica subjetiva o hallazgos subjetivos de neumonía, le mandamos a hacer la radiografía, ¿no? Ahora, ¿qué consideran ustedes? ¿El diagnóstico de neumonía es clínico o radiológico? Podría ser como un complemento de los dos, porque un consolidador no nos dice nada más que neumonía. Ok, pero si yo te dijera que tuvieras que elegir una de las dos cosas, ¿qué elegirías más? ¿Que es más clínico o más radiológico? No, creo que más clínico porque, o sea, por lo menos el soplo tubárico, si es algo patognomónico de él, igual que a lo mejor tener crepitantes, entonces creo que la clínica es como más característica que una radiografía. Y que todo foco de consolidación o toda radiopacidad no necesariamente siempre es neumonía, ¿no? Podemos tener radiopacidad por otras cosas. Entonces, claro, dependiendo de quién le pregunten ustedes, si le preguntan a un neumonólogo, el neumonólogo les va a decir que obligatoriamente la neumonía siempre es radiológico el diagnóstico. Pero si no le preguntan al neumonólogo,
si le preguntan a un internista, a un infectólogo, les va a decir que el diagnóstico, o luego les debería decir, que el diagnóstico de la neumonía es clínico. Nosotros no podemos depender de una radiografía para hacer el diagnóstico, porque generalmente eso no cambia muchas veces la conducta. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a esa radiografía a cada rato y en todo momento. Y ya vamos a ver en qué momento sí estaría indicada hacer. Porque a veces incluso ustedes ocultan al paciente, le escuchan sus crepitantes y todo lo demás, y tiene el dolor en punta de costado, la fiebre, toda la clínica típica de neumonía, y de repente dice, no, bueno, vamos a mandar a hacer la radiografía para ver si tiene neumonía. Ah, pero si todo lo demás te grita que es neumonía, necesitas la radiografía puro para confirmarlo. Y es ahí donde está el tema. A nivel radiológico tenemos dos tipos de patrones radiológicos principales. Tenemos lo que es el patrón alveolar y el patrón intersticial. Lo más frecuente es que lo bacteriano me produzca patrón alveolar, patrón de consolidación, como el estreptococo, que es uno de los más frecuentes. Sin embargo, hay unos microorganismos como el micoplasma y todos los atípicos que pueden generar patrones intersticiales reticulonucleares. Igualmente los virus, lo característico es que generan un patrón intersticial también radiológico. Quizás Pseudomonas pudiera tener infiltrados bilaterales, igual que Estafilococcus, infiltrados bilaterales, pero lo más frecuente en neumonía es un patrón alveolar, radiopacidad, que eso habla del foco de consolidación que pudiera tener incluso broncograma aéreo en su interior, que es lo más característico. Ahora, en el paciente que ya yo dije que tiene una neumonía seguramente, porque todos los síntomas me dan para eso y los hallazgos del examen físico también me da, debo realizarle una radiografía de tórax de manera ambulatoria. Y bueno, con esto va de la mano con lo que ya comentábamos, y realmente no es necesario realizar la radiografía de tórax en pacientes con sospecha de NAC si lo voy a manejar ambulatorio. Y recuerden que estamos hablando solamente del entorno ambulatorio. O sea, si ya yo sé que el paciente lo voy a mandar para su casa porque no tiene criterios de hospitalizarse, no tengo que hacerle la radiografía para confirmar el diagnóstico. Simplemente con la clínica es más que suficiente. Ahora, ¿cuándo lo tengo que hacer? Bueno, si obviamente estoy dudoso con el diagnóstico, mando a hacer mi radiografía. O si ya después que yo instauro el tratamiento, todavía no hay mejoría después de esto. O tengo una probabilidad de tener una neoplasia allí por fuera. Ahora, si el paciente lo voy a ingresar, que es otro contexto distinto, ¿tengo que hacerle la neumonía? Bueno, ahí sí, ciertamente, sí tengo que hacérselo. Todo paciente que se ingresa, debo hacerle la neumonía. Con esto lo que les quiero decir es, si ustedes están en un ambulatorio y ustedes consideran que el paciente tiene criterios de ingresarse, mandan a hacer la radiografía y que se vaya para el hospital. Ahora, si ustedes lo evalúan, ya es un paciente que está estable, que tiene un CUR menos de 2 puntos y que consideran que se puede manejar en su domicilio, no le manden a hacer la radiografía, que eso no le va a cambiar la conducta general. Y los paraclínicos deben hacerse de manera más rápida para poder iniciar los antibióticos dentro de las primeras 4 horas del ingreso del paciente al centro. Ahora, el diagnóstico microbiológico. Ya hablamos un poco de imagenología, ahora es microbiología. ¿Y por qué es necesario hacer un diagnóstico microbiológico en estos pacientes? Bueno, primero porque puede haber patógenos resistentes que normalmente no pensaríamos que estuviesen allí, pues esto puede llevar a falla terapéutica. Segundo, para realizar ajustes de tratamiento, suponiendo que en un mundo ideal yo tomo un cultivo y en 48 horas ya me diga qué es, yo puedo hacer cambios en el esquema de antibiótico del paciente. Si tiene implicaciones en la salud pública, como legionela, que genera brotes, si hay falla de la terapia inicial, y bueno, para evidenciar, hacer un control, una vigilancia epidemiológica, que es lo que normalmente debería hacer. Ahora, ¿este diagnóstico microbiológico se tiene que hacer en todos los pacientes? No, igual muy parecido a lo que habíamos dicho anteriormente. El Granger cultivo, si el paciente se va para su casa, no tiene ninguna indicación, porque no me va a cambiar la conducta, probablemente sea un estreptococo, porque si puede ser cualquier otra bacteria u otro microorganismo, evolucionará de manera un poco distinta. En el paciente que se hospitaliza hay que hacer los estudios microbiológicos.
Ellos recomiendan nada más que sea en estas poblaciones, pero yo les diría que en nuestro contexto debemos hacerla en todo paciente que hospitalicemos, porque no conocemos muy bien nuestra epidemiología local. Ahora, toda muestra que yo tome de esputo y le haga un GRAM, y me reporten ese resultado de GRAM, podemos repetir la prueba para, digamos, o podemos tomar en cuenta ese resultado del GRAM como fidedigno. Y bueno, ahí es donde entran estos criterios, que son los criterios de Washington, de Murray y Washington, donde ya se establece que cuando yo evalúe el gran disputo, para yo considerarlo como de calidad, tiene que tener más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células por campo. Y esto cada vez que a ustedes les llega un resultado de gran disputo, tienen que ver. Porque si no cumple con esos criterios, entonces ese gran no tiene criterios para interpretar. Si no lo toman en cuenta. Tienen que esperar el resultado del cultivo. Porque eso me habla de que seguramente eso es colonización de algún microorganismo y no es tan confiable. Las muestras del aspirado endotraqueal siempre van a ser mejores que el esputo. De todas las secreciones respiratorias, esa siempre es la mejor. Pero evidentemente no la podemos tomar de allí a cada rato, ¿no? Pues requiere técnicas un poco más invasivas. Los hemocultivos, debemos tomarlos en pacientes con neumonía. Fíjense, la positividad es del 2 al 9%. Por lo tanto, no es algo que me va a ayudar frecuentemente en el diagnóstico. No se recomienda realizar hemocultivos en los pacientes, ni ambulatorios ni hospitalizados. Yo le diría que, a pesar de que están esos criterios ahí, que el criterio principal sería que, además de que tenga una neumonía, bueno, tenga sepsis. Y se lo vas a tomar más que todo por la sepsis, porque tú sospechas que ese microorganismo está por ahí en la sangre. Pero a todo paciente con neumonía, ¿hay que tomarle hemocultivos? No. No, de entrada, no. Son muy pocos los casos realmente donde tomamos hemocultivos en neumonía. Otro método diagnóstico, no sé si lo conocían, son los antígenos urinarios. O sea, yo puedo diagnosticar neumonía con una muestra de orina, o una neumonía, sino los microorganismos causantes de ella. Y estos antígenos urinarios principalmente vienen solo para dos microorganismos, Streptococcus y Legionella. Es igual, la muestra que está aquí, como una prueba de embarazo, ustedes le depositan la orina y le dejan correr el buffer y bueno, si sale positivo, ya tenemos el resultado allí de que era alguno de estos. No debemos realizarlo de forma rutinaria, solo debemos realizarlo en neumonía severa y cuando existen factores epidemiológicos, por ejemplo, que hay un brote o algo así, para pensar en lesiones. Sin embargo, bueno, algunos estudios mencionan, como este que está acá, de que quizás estos antígenos urinarios pudieran servir para el uso apropiado de desescalada de antibióticos en estos pacientes. Influenza, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Debemos hacerlo. Bueno, sí, primero cuando la sintomatología nos orienta a pensar en la influenza, recuerden que los síntomas de una infección respiratoria generalmente es un poco más insidiosa, viral en este caso, es un poco más insidiosa, la tos es más seca, no tiene producción generalmente de esputo. Los síntomas son un poco más, como les dije, insidiosos, fiebre y escalofrío, pero no tan constante cada rato, sino más como separado, mucha astenia, quizás mialgia. Ese tipo de pacientes, bueno, tengo que pensar en que sea una neumonía por influenza, y más si, por ejemplo, tengo además una radiografía donde hay un infiltrante especial y que nos permita como orientarnos un poco más allá a esta parte viral. Como les dije, se justifica su detección de acuerdo a la sintomatología y lo ideal es hacer pruebas rápidas moleculares mediante hisopado nasal. La procalcitonina, debemos utilizarla para definir antibiótico o si es bacteriano o no, realmente no. Y las guías son enfatiquísimas en eso. Durante la pandemia se abusó mucho de eso, entonces creo que si tenía procalcitonina positiva, le colocaba antibiótico y si estaba negativa, no. Y está mucho más que demostrado que la procalcitonina no debe usarse como medida inicial para guiar tratamiento antibiótico.
¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad demasiado variable, del 38 al 91%. Puede ser que te salga positiva y no tenga nada que ver con bacterias, o puede ser que te salga con valores bajos y el paciente tenga una infección bacteriana. Entonces, no solo aplica para neumonía, aplica para todo. No debemos utilizar neumonía, procalcitonina en esos casos. Igualmente los restantes de fase aguda, BCG y BCR, eso no sirve para nada. No tengo que hacerlo porque no me va a ayudar ni se va a correlacionar con la presencia o no de infección. Quizás niveles más correlacionados de procalcitonina se correlacionen mejor, pero lo más importante no es que yo tengo que medirla en un momento. Si la decido medir y la quiero considerar dentro de mi diagnóstico, entonces tengo que hacerle una tendencia, tengo que hacerle un seguimiento en el tiempo, y me permite más evaluar, en este caso, una respuesta al tratamiento. Ya estudios muchísimos se han hecho también, y es lo que les menciono: la procalcitonina debería utilizarse como medida consecutiva para predecir el pronóstico del paciente, si es que va de peor a mejor, o de peor a mayor, etc. Por eso debe utilizarse como tendencia. Y lo más como relevante que existe actualmente para el diagnóstico de neumonía y de muchas otras cosas, pero en neumonía es una piedra fundamental de esto, son los estudios moleculares. La PCR principalmente. Existen muchos métodos de PCR, pero básicamente son métodos de detección de material genético, ¿verdad? Y la ventaja de este tipo de métodos, que su nombre comercial es Field Array. Aquí en Venezuela existen 2 Field Array. Existe uno en el Centro Médico de Caracas, y creo que también el hospital, la Clínica Metropolitana tiene uno también. ¿Cuál es la ventaja? Que es sencillo de utilizar, que solamente requiere un aproximado de 2 minutos para manejarlo y colocar la muestra, y que en 1 a 2 horas yo tengo mi resultado de la bacteria. Y no solo eso, este es el Field Array, este que está aquí, se conecta a la computadora. Este es el cassette donde se coloca la muestra, y fíjense que hay como un montón de pelotitas adentro. Aquí es donde se hace todas las PCR para la detección de los microorganismos. Y la ventaja es que no solamente me detecta el microorganismo, y que si es bacteriano, si es atípico, si es viral, sino además, si es bacteriano, me dice qué genes de resistencia pudieran estar involucrados ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? es un estafilococo que tiene la presencia del gen MEC-A, que yo sé que indica resistencia a meticilina. Entonces, en 2 horas no es lo mismo saber o estar en dudas si es un estreptococo, si es amófilo, si es cualquier otro, o ya de una vez en 2 horas decir, no, mira, es un estafilococo productor o con el gen MEC-A, por lo tanto es resistente a la meticilina. Entonces, este tipo de estudios tenemos que implementarlos nuevamente en nuestra práctica diaria. El problema es los costos. Generalmente cuestan un aproximado de $220, $240 por estudio, pero lo que yo siempre les explico a ustedes es, mira, si el paciente tiene para pagar esos $240, o si es mi familiar que tiene una neumonía, o tiene una meningitis, porque también aplica para meningitis, sepsis, también existen paneles en todas esas infecciones, yo pagaría lo que tengo que pagar y haría mi mayor esfuerzo para tener un diagnóstico en 2 horas, y ya yo saber y estar seguro de que lo que estamos tratando es lo correcto. Tienen que saber que existe y que se puede utilizar. Nuevos marcadores, existen muchos. La albúmina no es un marcador de desnutrición. Sí lo es, pero no es lo principal. No es que, por ejemplo, este paciente tiene una neumonía, o tiene una sepsis o cualquier otra infección, y decimos, no, bueno, vamos a hacer la albúmina, y si me sale baja, no, eso es porque está comiendo mal, por eso tiene albúmina baja. No, la albúmina se comporta como un restante de fase aguda, un restante en respuesta a la inflamación, y es un restante inverso. Es decir, cuando hay mayor inflamación, tienden a bajar los valores de albúmina. Ya está demostrado, fíjense que en estas gráficas, como a medida que va disminuyendo el nivel de albúmina, va aumentando la escala de PSI, va aumentando el puntaje del PUR 65,
y van aumentando las respiraciones por minuto. O sea que hipoluminemia ya se asocia con peor pronóstico, peor mortalidad. ¿Qué otro, otros hallazgos podemos ver? Bueno, la supervivencia, fíjense, pacientes que tenían menos de 3 gramos de albúmina sobrevivían menos que aquellos que tenían más de 3 gramos. Igualmente, pacientes que tenían mayor frecuencia respiratoria también sobrevivían un poco más, pero fíjense que incluso muy cercana, o sea, ambas dieron correlación estadística, tanto la hipoluminemia como la frecuencia respiratoria elevada. Otros marcadores como el RW, no me voy a meter con esto para no hacer la clase más larga, progradulina, NT-proBNP, hay unos nuevos que se llaman el índice de volumen plaquetario, el índice de lactatalbúmina, que toma en cuenta no solamente la albúmina, sino también el lactato. Todos ellos son capaces de predecir un peor pronóstico en los pacientes. Índice de neutrófilo linfocito también. Ahora, ya diagnosticamos la neumonía, o la sospechamos, mejor dicho. Y ya tenemos todos los paraclínicos y todo lo demás. El diagnóstico, bueno, clínico, radiológico, todo lo tenemos. ¿Para qué vamos a hacer con ese paciente? Bueno, para eso existen estas escalas de severidad que me permiten tomar conducta. El PUL 65 es una de ellas, también el PESI, pero lo principal es que uno pensaría que el PUL 65 fue una escala diseñada para decidir qué voy a hacer con el paciente, si lo voy a mandar para su casa o le voy a dar tratamiento hospitalario. Pero no, realmente el PUL 65 fue diseñado para evaluar la mortalidad de los pacientes. Fíjense que mientras más puntos tenga, más mortalidad tiene. Por lo tanto, mientras más mortalidad tenga, más el paciente va a tener más criterio de ingresarse. Entonces, por eso es que indirectamente se usa para decidir si se ingresa o no, pero realmente su uso inicial fue para mortalidad. También tenemos el PSI, pero el PSI, la escala tiene muchos parámetros y lamentablemente, por ejemplo, pH, que requiere gases, sodio, otro tipo de paraclínicos no están disponibles en todos los pacientes, por lo tanto no podemos utilizar el PSI de manera adecuada. Sin embargo, en un país ideal es lo que se utiliza el PSI. Incluso ya se ha demostrado que el PSI es superior al PUL 65, eso lo voy a mostrar, y es la que incluso se recomienda para decidir el manejo. Un PSI con un punto de corte de 70, de 71, 90 o de 90. ¿Por qué? Porque predice mejor la mortalidad. Sin embargo, siempre el juicio clínico va a prevalecer, porque yo les puedo decir, bueno, tengo un paciente que tiene un CUR de 1 punto, pero mira, el paciente no tiene recursos y vive en Barlovento. ¿Lo voy a mandar para su casa para que reciba un tratamiento que yo sé que el paciente va a empeorar? No. O el paciente es diabético y tiene 400 de glicemia y está súper hipertenso, ¿lo voy a mandar para su casa? No. Entonces tengo que siempre mantener el juicio clínico ante todo. Siempre va a ser superior a cualquier escala que yo pueda utilizar para tomar en cuenta una conducta. La fragilidad también la tengo que tomar en cuenta. En cuanto a tratamiento, el tratamiento va a depender del contexto del paciente. Si es una neumonía severa, que ya dijimos que son los mismos criterios de ingreso a UCI, o si es una neumonía que viene en la comunidad normal. Existen también otros criterios como el EPAR-COT para decidir si el paciente se ingresa a UCI, pero bueno, en líneas generales podemos utilizar los de neumonía severa. ¿Qué estrategias generales vamos a utilizar? Bueno, oxigenoterapia no es para todo el mundo, no es como en las películas que le colocan oxígeno a todos los pacientes. La oxigenoterapia es solamente en los pacientes que tienen menos del 92% de saturación, porque recuerden que la oxigenoterapia también es DLT. Debemos evaluar el estado hídrico y hemodinámico, el soporte nutricional, ver si amerita una neutromoprofilaxis y bueno, mantener una limpieza adecuada de vías aéreas y una buena terapia respiratoria. En cuanto al tratamiento, a pesar de que ustedes ven esta gráfica tan grande, yo se los voy a resumir en 2. Si el paciente se va para su casa o se queda, va a ser muy parecido.
Y realmente vamos a hablar de lo que es monoterapia y terapia combinada. Este paciente que está acá, que este grupo de dos que dice sí y no, es el grupo de pacientes que según la guía es el que se va a su casa. Entonces ellos dicen, claro, que si hay comorbilidades presentes, como del corazón, como del pulmón, de hígado, yo tengo que colocarle el macrólido o la doxiciclina. Pero si no tengo ninguna de esas, entonces no tengo que colocarle macrólido adicional y puedo tratarlo como monoterapia. Pero yo siempre les pregunto, vamos a suponer que tenga dos pacientes que son hermanos gemelos y tienen la misma sintomatología y viven juntos, están en el mismo contexto epidemiológico, y uno es hipertenso o uno tuvo un infarto y el otro no. Es decir, que tiene una patología cardíaca, o uno es diabético y el otro no, o uno es alcohólico y el otro no. La bacteria va a ser más resistente y por lo tanto voy a tener que darle más antibióticos. Esos no son factores que generalmente me hacen más resistencia. Entonces aquí, a pesar de que la guía diga que si hay comorbilidades hay que asociar macrólidos, en la práctica no debemos hacerlo. En la gran mayoría de los casos todos se van a tratar con beta-lactámicos en monoterapia, y a pesar de que incluso la guía diga que las monoterapias con fluoroquinolonas es una opción, tampoco debemos hacer. Si hay una de las cosas que yo le voy a repetir a ustedes hasta el cansancio es que la fluoroquinolona, la quinolona en general, no debemos usarla en ningún contexto. Generalmente lo dejamos para infecciones ya severas donde no hay otra opción de tratamiento disponible. Pero en la gran mayoría de las infecciones de orina, de respiratorias, de piel, gastrointestinal, siempre va a haber mejores opciones que la quinolona, porque el problema con la quinolona son los efectos adversos que tienes y toda la resistencia que hay entre ellos. Entonces, a pesar de que dice fluoroquinolona monoterapia y mucha gente indica quinolonas en monoterapia para tratar a los pacientes, no es lo ideal. No se acostumbren ustedes a eso. Con respecto entonces, si el paciente se va a manejar ambulatorio o no, igual le voy si se va a manejar ambulatorio, le voy a dar un beta-lactámico en monoterapia. Y si el paciente se va a manejar hospitalizado, igualmente tengo que darle el beta-lactámico en monoterapia nada más. Aquí dice el macrólido, pero se ha demostrado que el macrólido solamente tiene beneficios en lo que es neumonía severa. Fíjense que aquí dice, la severa está presente, bueno, sí hay que dar el macrólido. Y si ustedes ven, está muy parecido a esta que está acá. Pero realmente el macrólido sí está indicado en neumonía severa, porque uno pensaría que el macrólido es para cubrir el atípico. Pero además de eso, el macrólido tiene un efecto inmunomodulador que regula la respuesta inflamatoria por múltiples mecanismos que ustedes después van a buscar. Y al modular esa respuesta inflamatoria hace que, digamos, el beneficio en estos pacientes severos sea mucho mayor. En pacientes hospitalizados que no tengan neumonía severa, no tiene tanto beneficio, a menos que sospechemos en que sea por un microorganismo atípico, y que ya dijimos que no son frecuentes. Entonces, en la gran mayoría de los casos, si el paciente se va a hospitalizar, y en todos los casos del paciente que se va para su casa, es beta-lactámicos en monoterapia. ¿Cuándo añado macrólido? O cuando es una neumonía severa, o cuando pienso que puede haber un atípico involucrado. Básicamente ese es el resumen. Y bueno, aquí ya mencionamos el beneficio de este tratamiento en combinación, pero generalmente, y aquí se los muestro con un estudio, que la acitromicina en pacientes en terapia combinada solo debería utilizarse para pacientes que cumplen los criterios para neumonía severa, que el resto no tiene, bueno, y obviamente los pacientes que tienen un riesgo o que sospechamos de microorganismos atípicos o la evidencia de un microorganismo atípico. Quinolona, ya dijimos nada, cero quinolona. Estafilococcus aureus y Pseudomonas, ¿qué pensarlo? Bueno, cuando tenga algún factor de riesgo del paciente, que principalmente es aislamiento previo, hospitalización reciente o exposición a los antibióticos en los últimos 90 días. Y generalmente consideramos que desescalar a las 48 horas de seguro si posteriormente aislamos otro microorganismo que no sea ese. Generalmente, si lo sospechamos, hay que hacer cultivos. Y bueno, hay unos factores de riesgo que ya están establecidos. Le voy a dejar esto por aquí para que ustedes lo lean posteriormente, pero
no pensar en que hay otros riesgos o que existen factores de riesgo individuales y que no en todos los pacientes tenemos que pensar. Bueno, esto ya lo hablamos. Cuando el ambulatorio fue hospitalizado, el resumen es lo que ya les dije, que solamente el macrólido es neumonía severa. Terapia antiviral o celtamivir, cuando pensamos que hay un virus, o sea, cuando pensamos que puede ser influenza, y haciendo la acotación que el mayor beneficio es dentro de las primeras 48 horas. Actualmente se dice que podemos indicarlo incluso hasta 5 días después de haber iniciado, o mejor dicho, dentro de los primeros 5 días de haber iniciado los síntomas respiratorios, pero la efectividad mayor siempre va a ser dentro de las primeras 48 horas. Podemos considerar asociar antibióticos porque pudiera haber una coinfección, como ya dijimos, en el 20 o 30% de los casos. Cuando pasamos a vía oral, bueno, el paciente que se va a ambulatorio, lo vamos a dar vía oral. El paciente con neumonía severa, o no severa, que está hospitalizado y que no tenga ninguna indicación, o que ya haya mejoría, que yo inicio, por ejemplo, un régimen endovenoso, que hayan pasado 48 o 72 horas mejores y lo paso ya a tratamiento oral, porque ya se va para su casa. Duración. Un tratamiento para una neumonía no debería durar más de 5 a 7 días. Incluso para la gran mayoría de los casos, con 5 días de tratamiento, yo puedo resolver una neumonía cría en la comunidad. Ya se ha demostrado que terapias cortas o terapias prolongadas en comparación es igual. Y actualmente existe, este artículo tiene mucho tiempo, pero se sigue considerando así que shorter is better. O sea, mientras más corto, mejor, porque recibe menos tratamiento y generamos menos efectos adversos. ¿Cómo yo sé que ya está mejor y que lo puedo omitir si al 5.º o al 6.º día o al 7.º? Bueno, si hay estabilidad clínica al 5.º día y ya los síntomas respiratorios se resolvieron, no tengo que hacer más nada. Procalcitonina pudiera hacer seguimiento, pero no es lo único que voy a utilizar, porque yo puedo tener la procalcitonina elevada, pero si ya mejoró, no tengo por qué mantener el tratamiento antibiótico por más tiempo solo por una procalcitonina o por unos glóbulos blancos que muchas veces también, no, que tienen los glóbulos blancos todavía altos. Si ya está bien clínicamente, los glóbulos blancos me dan igual. Y en cuanto a días, en caso de estafilococos o pseudomonas, sí se recomienda que debería ser hasta 7 días de tratamiento. Ahora, ¿cuándo hacemos la radiografía control? ¿Qué han visto ustedes que hacen? ¿Cómo? Disculpe. ¿Cuándo se debe hacer la radiografía control? O sea, yo tengo entendido que los cambios radiológicos tardan más o menos en evidenciarse, entonces lo dejan como un mes de diferencia o es en tomografía. Exacto, va de la mano que lo que estás diciendo. Los cambios radiológicos tardan hasta 3 semanas en mejorar. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que yo le haga radiografía control a un paciente que está hospitalizado para ver si ya se va de alta o para ver si viene mejor. Las radiografías de controles solo se deben hacer si el paciente tiene criterios de deterioro clínico. Ahí es que la hago. Pero muchas veces van a ver, no, que vamos a ver si se va de alta, vamos a hacer la radiografía de control a ver cómo está. O tiene 72 horas con antibiótico, vamos a hacérsela a ver si viene mejor. Bueno, pero es que si viene respondiendo bien clínicamente, porque tengo que hacer una radiografía de control. Entonces, nunca se les olvide eso. No es necesario hacer una radiografía de control si el paciente viene con buena respuesta clínica. Esteroides de neumonía, ¿se tienen que utilizar? En la gran mayoría de los casos, no. Igual que la nebuloterapia no se usa en neumonía. El tratamiento, las nebulizaciones no van a mejorar la infección. Esos tratamientos están diseñados para mejorar el broncoespasmo. Y si el paciente no tiene broncoespasmo, como la mayoría de los pacientes no lo tienen, el paciente no merita nebuloterapia. Pero una de las cosas que uno con mayor frecuencia ve en los hospitales y en el privado también incluso de muchos médicos es que el paciente con neumonía, paciente con nebulización. Y eso no tiene ningún sentido. Hidrocortisona, nada más en neumonía severa. Es donde está demostrado que se usa, está súper demostrado que mejora el porcentaje de ingreso UCI de
necesidad de ventilación, bueno, ingreso UCI, de alta de UCI, de necesidad de ventilación mecánica y de vasopresor. Entonces, todo paciente con neumonía severa sí tiene criterios de utilizar hidrocortisona. El resto, no. Te dijimos lo de la radiografía, no repetirla, no hay que hacer control y solamente realizarla si hay sospecha maligna o si hay ausencia de mejoría, incluso hasta 5 días después. Nuevos tratamientos, bueno, tenemos fármacos que aquí no existen, pero que en otros lados se usa, como la ciclina, como la lefamulina, que es una pleuromutilina, es un grupo nuevo de fármacos antibióticos que existen. Y bueno, como conclusión, la neumonía es la enfermedad infecciosa más frecuente que conlleva alta mortalidad. Su epidemiología es variable, debemos conocer nuestro entorno. El diagnóstico debe ser clínico siempre, 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 y apoyado por cara clínico. No es que yo voy a diagnosticar una neumonía porque tiene los leucocitos elevados, porque tiene una radiografía de tórax alterada, como muchas veces los residentes lo mencionan. El tratamiento debe ser individualizado, preferiblemente en monoterapia. Ya saben que solamente los macrolidos son para casos muy puntuales. Y definitivamente prevenir con vacunas, porque ya se ha demostrado que eso disminuye la incidencia de los casos. No, creo que no tengo aquí lo de neumonía nosocomial, pero básicamente en la neumonía nosocomial lo más importante es los microorganismos que hay que pensar. Y la neumonía nosocomial se divide en dos: neumonía nosocomial de inicio temprano y neumonía nosocomial de inicio tardío. La de inicio temprano es menos de 5 días. ¿Y por qué es importante establecer esa división? Porque se ha demostrado que la de inicio temprano, los microorganismos son los mismos de la comunidad. Entonces, si yo tengo 4 días hospitalizado y yo diga que el paciente tiene una neumonía cría en la comunidad, una neumonía nosocomial de inicio temprano, no le voy a colocar ningún anticedomónico ni nada de eso, porque lo más probable es que los microorganismos sean iguales a la de la comunidad. Ahora, si ya tiene más de 5 días, la considero de inicio tardío, y ahí sí, el microorganismo principal es Pseudomonas aeruginosa. También podemos encontrar otras como Cinetobacter, Klebsiella, pero el principal es Pseudomonas, y entonces el tratamiento siempre van a ser fármacos antipseudomónicos, que casi siempre es en monoterapia. Por ejemplo, piperacillin con Tazobactam, cefepime, ceftazidima. Carbapenémicos lo dejamos de último, no utilizamos los carbapenémicos de entrada. Y no todo paciente con neumonía nosocomial de inicio tardío, a pesar de que tiene mayor riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente, amerita vancomicina. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus meticilino resistente generalmente va asociado con una evolución más tórpida, tiene unos factores de riesgo puntuales, y en la gran mayoría de los casos no está. Entonces, por lo tanto, en la gran mayoría de los casos no hay que cubrir solamente el tratamiento en monoterapia antipseudomona. El tratamiento de la duración, bueno, entre 5 y 7 días también, dependiendo del contexto, como ya mencioné. Le dejo una frase de Sir William Honor que dice: bueno, el buen médico trata la enfermedad y el buen médico trata al paciente que tiene la enfermedad. ¿Alguna duda?